va? Bienvenidos a otra edición de Soy Turista. Hoy tenemos un programa así, de relax, de placer y de música. Acá estamos con Fer Milo para contarles un poquito todo. ¿Cómo va, Fer? Muy ¿Todo bien? bien? Muy bien, sí, sí. Muy bien. Un programa más que interesante. Más que interesante para compartir con el público curiosidades y también después nos relajamos. Después nos relajamos un poco. Vamos a volver a contarle a la gente la página para que se comuniquen con nosotros, Contexto Turístico, que está a full con mucha información. www.contextoturístico.com.ar y ahora entramos en .com también y estamos internacionales, con mucha información del plano nacional y del plano internacional. Muy bien. Bueno, vamos a entrar en el mundo de la música porque realmente hay un libro que es para recomendar para los amantes de la música. Se llama Los 138 discos que nadie te recomendó. Acá lo voy a mostrar porque la tapa es increíble, además, que es como un vinilo. Ahí está. Y estamos con Ernesto Castrillón, que es uno de los escritores, de los editores, que es periodista, ha sido periodista del diario La Nación, ha trabajado también escribiendo libros, en discográficas, y bueno, una alegría poder compartir este libro con toda la gente. Gracias, Ernesto, por estar acá. Gracias a ustedes. Es un libro que realmente nos dio mucha satisfacción hacer con mi amigo y colega Sergio Cosia, que es un coleccionista y especializado, que tiene además una disquería muy específica con curiosidades del mundo del rock, de la música de los últimos 50 años. Y yo, que empecé como joven redactor que hacía críticas en los años 70 en La Nación de discos de rock, cuando era adolescente, que no tenía plata para comprarme todos esos discos, por lo menos los podía escuchar gratis antes de hacerle la crítica. A veces la crítica tardaban porque me quedaba mucho tiempo para escuchando. Sí, no, pero esa comunión que había, ¿no?, entre el disquero, el amante de la música, había como una comunión, como un club, como un clan, era tan lindo eso, ¿no? Que claro. Ahora no, es más difícil. Y además, por ejemplo, en los 60, un diario como La Nación, donde yo trabajaba, tenía una columna específica que la empezó haciendo mi padre, Ernesto José Castrillón, que era específicamente sobre comentarios de discos. En ese momento un disco era tan importante como un estreno cinematográfico, una aparición de un libro, claro, y todo el mundo lo estaba escuchando. Desde un disco, no solamente un long play, un simple, se hacía el comentario de un simple novedoso, de algún artista nuevo. Así que bueno, yo ya, cuando me dieron esa tarea en el diario, me sentí enloquecido porque era como que a un ratón le dan la llave de un depósito de quesos. Claro. Directamente era la oportunidad. Y bueno, después curiosamente, años después, La Nación, ya en los 90, ya bastante más veterano yo, saca un suplemento de rock y ahí me tocó entrevistar a algunos de los músicos a los cuales le había comentado el disco 20 años antes. O sea que lo tenías clarísimo. Así que ya, bueno, si no hacía este libro con Sergio Cosia, ya era no, con todo lo que saben, con lo que tienen. Y además estuviste en el archivo de La Nación. Claro, sí, también. Así que me pasé reconstruyendo toda esta época y yo mismo soy coleccionista. Llegué en una época, ahora ya no sé, ya no los conté más, pero en una época en distintos formatos, long play, simples, dobles y CDs, debo haber pasado tranquilamente los 30.000. O sea que pobre tu mujer, que acá le agradeces en el Le agradezco libro. Especialmente porque mi mujer Susana tuvo una paciencia absoluta. Primero porque me gastaba todo el dinero en discos. Claro, en la época que el disco importado era carísimo. El disco importado, cuando yo lo empecé a comprar, comienzos de los 70, valía 3 veces el precio de un long play nacional. Claro. Pero para los que nos interesaba, sobre todo los jóvenes que consumíamos rock, ¿cuál era el tema? Básicamente el rock se editaba muy poco acá, salvo Beatles y Rolling Stone, que tenían una edición regular y que era tardía, porque se editaba 6 meses después que en Montevideo, por ejemplo. O sea que cualquier amigo que viajaba a Punta del Este tenía ocasión de traerse. Lo festejábamos, lo recibíamos como el Mesías, por ejemplo, porque venía con Rubber Soul, Revolver o alguna de esas maravillas, o Sus Majestades Satánicas de los Stones. Se venía con eso 6 meses antes que en la Argentina. Y eso era ser Dios, más o menos, en ese momento, en ese clima que había de tanta música, ¿no? Porque también recordemos que Argentina era muy cultural, o sea, también es cierto que conservamos la cultura, pero no está puesto como en la primera escena, como antes sí. Antes uno se sentaba a hablar de música y de discos y me parece que volver a eso también está bueno y existe mucha gente que es melómana, ¿no? Claramente. El disco era un acontecimiento, además esa misma distancia, no haber saturación como hay hoy que se da con internet, por ejemplo, que tenemos un enorme abanico de elección, por eso mismo hicimos este libro. Nosotros nos dimos cuenta que habiendo tanto para elegir,
curiosamente, siempre se eligen los mismos temas, los mismos 130 temas de los Beatles, los mismos 20 de los Stones, de Dylan, 2. Entonces, curiosamente, hoy... Claro, ¿qué tenemos que escuchar? Es la gran pregunta. Claro. ¿Qué tenemos que escuchar que no escuchamos? Y que quizás ahora tenemos con todas estas plataformas la posibilidad de escucharlo, pero no lo conocemos, Claro. ¿no? Sería un poco esta Para la idea. jorobar a las grabadoras, nosotros con mi amigo Sergio hicimos Sacan del archivo cosas extrañas. raras. No, las grabadoras ahora tienen que sacar el disco de los 138 discos que nadie te recomendó. Por Así que, ejemplo, de la vos- asociación con ustedes. Claro, vos me preguntaste de los Rolling Stones, ¿no? Sí. No de los Rolling Stones, la gente está harta de conocer. Bueno, ¿qué buscamos? Buscamos al disco maldito. Brian Jones, el talento perdido, ok. que murió tan joven por las drogas y los excesos, ya estaba liquidado. A mí, Ian Anderson de Jethro Tull, al que pude entrevistar, me contó que actuando con él en un show para la televisión, lo veía tan hinchado por las drogas, la cortisona, que apenas se sostenía en pie. Aún así, el tipo, que amaba la música, se fue a Marruecos, grabó a los flautistas y a los músicos jaujuca que hacían música tribal, y el tipo graba, solamente porque era Stone le grabaron eso, un disco dificilísimo, raro, que no es para... es world music, pero antes que nadie, pero verdaderamente antropológico, no es para gente con apetitos suaves, no, ahí hay sacrificios de animales, gritos, sonidos tribales, el hombre primitivo junto a la hoguera. Y él lo graba y se lo dejan grabar porque era justamente un Stone, pero después nunca lo promocionaron. Entonces nosotros dijimos, sí, Jagger y Richard tienen todo, nosotros vamos a poner justamente para Brian Jones, Yuyuca. Claro, ahí estamos viendo algunas imágenes que nos trajiste y está bueno para ir contando esto que estamos viendo, Estamos viendo, por ejemplo, ahí está, estamos viendo Lucky Man, la película inglesa de los 70, una película anarquista, y la música la hacía Alan Price, que era un tecladista excelente, que hizo una letra cínica, divertida, que se burlaba de todo y que coincidía perfecto con la película. Entonces es una banda de sonido que funciona independientemente de la película. Si bien se adapta a la perfección, uno la puede escuchar perfectamente como disco aparte. Que no necesariamente tiene que ser literal, ¿no es cierto? Bueno, acá por ejemplo, este es un disco maldito. A ver. Es Don McLean, un cantante folk norteamericano que tuvo un gran hit masivo que se llamó American Pie, que después lo versionó Madonna, vendió millones de discos, pero en un momento determinado decidió hacer, él de chico, era asmático, escuchaba mucho música en la radio y escuchaba música country. Entonces se dedicó a hacer un long play con temas tradicionales en versión nueva, hizo cosas maravillosas, se llamaba Playing Favorites, y la grabadora lo dejó morir, porque no le interesaba vender eso. Claro. No había derecho de autor para él, porque eran todas canciones o anónimas o tradicionales. Claro. Entonces, bueno, dijeron, no. Comercialmente quizás, claro. Yo lo comento que es una decisión que le pudo haber costado la carrera. Por suerte siguió haciendo buena música. ¿Y los Beatles qué tienen que no conocemos, que no sabemos? Porque acá tenés como un capítulo ahí, ¿no? Como un capítulo aparte. Hay dos cosas. Digo, no vamos a poner lo conocido de los Beatles. Mi amigo Sergio eligió el disco más criticado y odiado por mucha gente porque es el del final, Let It Be. Sí. Y termina diciendo, sí, puede ser el peor disco de los Beatles, pero es el mejor para cualquier otro artista, porque aún siendo el peor, flojo, tiene tantas buenas canciones. Yo elegí otra cosa, yo elegí uno que me retrotrae a mi adolescencia, uno que se llamaba Los Beatles, que editó Odeón de la Argentina, que era barato, era para los adolescentes de esa época, que no teníamos un mango como en cualquier época, o uno se compraba un simple o un disco doble que tenía 4 temas, y llegar al long play ya era un esfuerzo. Claro. Entonces, el primer long play de la mayoría de nuestra generación, de los que hoy rondamos los 60 y un poquito más, de los Beatles fue edición local, año 65. Es un disco que es un rejunte de simples. Y curiosidad, que ahí viene lo que vos me decías de cosas raras. Sí. Estando en Londres en los 90, voy a una exposición de objetos de la década del 60, ¿y qué se vendía en primer plano? Esa versión argentina de un álbum de los Beatles. Y ¿saben ustedes la curiosidad? Valía lo que un viaje a Europa. No. Entonces cuando vuelvo de ese viaje le comento a mis amigos, ¿vieron ustedes que se deshicieron de los vinilos y apostaron al CD donde este disco nunca salió? Claro. Nunca se editó en CD. Bueno, se perdieron varios viajes a Europa, porque a ellos les fascinaba que un tema que se llama Long Tall Sally, que canta Paul McCartney, en realidad lo habían subtitulado acá Sally la Lunga. Ya por ese detalle del lunfardo el disco valía. El disco valía. Acá quiero mostrar una foto, porque también tiene como fotográficamente tiene algo muy lindo, porque es un libro como para conocer y disfrutar. ¿Esta foto cómo la encontraron? Esto en realidad es una decisión. Nosotros habíamos hecho originalmente un libro con mucho texto, con algún cuadernillo, pero la decisión
nuestra editora, The Penguin Random House, se decidió hacer una cosa que fuera muy atractiva y que fuera más o menos el espíritu de lo que es el disco, y sobre todo nuestra editora Diana Cavallaro, que nos volvió loca, consiguió derechos y insistió para que lográramos esa estética. Claro. Entonces ahí, por ejemplo, ponemos a Paul McCartney, pero no curiosamente en un disco solista de él, que es el primero que hace un músico de los Beatles, pero cuando todavía los Beatles estaban juntos. Claro. Era una música de una película inglesa llamada A Family Way, que muy poca gente vio y se las recomiendo. Es una excelente película de un pequeño matrimonio joven que se va a vivir a la casa con los padres porque son pobres y bueno, pasan de 1 hasta 1000. Entonces, y la música, que es casi una música instrumental, suave, muy bien hecha, la hizo Paul McCartney mientras estaba componiendo cosas maravillas para Sargento Pepper, hizo esto solista. Ahí en las imágenes vi, si mal no recuerdo, bueno, aparte de Robert Mitchum, digamos. Y lo de Robert Mitchum vamos a contar ahí. Vi el cantante o uno de los cantantes de los Monkees, puede ser una serie. Sí, exacto. ¿Y por qué lo ponemos? Porque los Monkees es un grupo norteamericano prefabricado para intentar armado para copiar y repetir el éxito de los Beatles. Los tipos eran buenos músicos y no querían que otros tocaran los instrumentos en sus discos. Y el más talentoso de ellos era este Michael Nesmith, que cuando se separa de la banda hace una gran carrera como cantante country y sus discos son de los mejores de la década 70. Mira. Y Robert Mitchum, porque aparece con Calypso, ¿no? Esto es una elección mía personal. ¿Por qué lo elijo? En todas esas críticas, ¿vieron esas listas que hacen los críticos cuando se aburren? Lo mejor de esto, lo peor. Lo eligen siempre como el peor disco de todos los tiempos. Robert Mitchum, el actor de Hollywood, cantando Calypso. Resulta que no es malo, es muy divertido, él se toma el pelo a sí mismo. Claro. Y además es un antecedente de la world music, porque el tipo está metiéndose en un género musical de una región caribeña, con un acento caribeño, mucho antes que Vicentico, que lo recuerdo, sí. Hay que buscarlo, Robert Mitchum con Calypso. Después juro que no es el peor disco de todos. Después rescatan también una banda cubana, ¿no? Unos cubanos, los Zafiros. Esa también, rescatamos a los Zafiros, que es un grupo vocal cubano que tuvo una maldición. Los Zafiros se imponen en Cuba, son muy exitosos en los años 60, en plena época de la Guerra Fría, de la Revolución Cubana. ¿Qué pasaba? Cantaban un género muy inspirado en los plateros y en los grupos vocales norteamericanos, con letras melodiosas, románticas, nada político, y con ritmo atrás caribeño. Ahora, al gobierno cubano no le convenía venderlo porque, digamos, no era marxismo-leninismo ni mensaje subliminal. Pero a su vez el mercado natural de estos tipos, que era América Latina, no permitía sus discos porque pensaban que qué debía haber ahí. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían detrás? Y entonces los pobres tipos tuvieron que cantar en Alemania Oriental, en Praga, con gorros con orejera de piel de oveja, muertos de frío, porque curiosamente actuaron con los Beatles en el Olympia de París. Y cuenta la tradición que John Lennon, ellos tienen unas voces perfectas en falsete, y John Lennon le hacía abrir la garganta a uno de ellos para mirar cómo lograba tipo sacar esa voz tan aguda y tan fantástica. Para manejar ese instrumento que es la voz, qué increíble. Bueno, el último, ahí estamos viendo. Bueno, esta es una elección personal de Critters, una gran banda norteamericana de los 60, con un sonido muy dulce, muy terso, muy profesional, y que tuvo la desgracia que en el momento que podían haber despegado, hacían algo distinto, no imitaban a los Beatles, tenían muy buenas melodías, pero justo viene la guerra de Vietnam y ellos se van, no mueren, pero cuando vuelven de sus obligaciones militares su momento había pasado. Ya estaba. ¿Dónde se puede conseguir este libro? Quiero salir ya y a buscarlo. Lo encontrás, por suerte están todas las librerías del centro. Acaba de salir, así que bueno, para los amantes de la música, para los que quieren escuchar otra cosa, no esos 100 discos que te pones en el Spotify para los más chicos o que se ponen y buscar un poco más, indagar en la Spotify música. Y compren el libro y los discos que mencionamos ahí. ¿Están? Sí, se consiguen. ¿sí? Se consiguen. Hay algunos que dijimos ya directamente que son inconseguibles, pero por ahí los pueden conseguir en vinilo, en el Parque Rivadavia, en algún lugar. Otros se pueden conseguir, sí. Se pueden conseguir, por eso. Y para y las historias, realmente lindísima la edición. ¿Hay un Facebook, alguna
página web o algo, un mail para que se te pueda comunicar a vos? Se pueden comunicar para cualquier consulta o mi Facebook personal o si no mi cuenta de mail que es gontrancastrillon@gmail.com. Cualquier consulta o agregado o dato. O dato, ¿sabés? Los amantes de la música te van a poner un montón de datos. No, hay gente, justamente como cada artículo, cada comentario de estos discos tiene las iniciales del autor. Tenemos estilos distintos, nos peleamos a veces para ver qué disco con Sergio Cosia, qué disco ponemos o qué no ponemos. Bueno, también pensamos, hay lectores que se enojan con nosotros. Con Sergio porque no comentó tal disco de Yes, conmigo porque puse tal cosa a Brian Jones y no puse a los Stones. Bueno, está bien. Esas cosas, bueno, un saludo grande para Sergio, felicitaciones por el trabajo a los dos, Ernesto, muchas gracias. Bueno, hacemos una pequeña pausita y ya seguimos en Soy Turista.